adecuar todas estas cosas que voy a contar y usar el tiempo de manera inteligente y las técnicas que más os beneficien a cada uno. Lo primero que he puesto, la investigación. Si tenéis una entrevista a un trabajo medianamente profesional, os van a dar una hoja que se llama Job Description, Job Spec, de distintas maneras, pero va a ser una descripción que es bastante detallada de este trabajo para el que están buscando el candidato. A veces lo miramos así de paso y vale, sí, pero es que ahí dan muchas claves de qué quieren de esta persona a nivel de un poco quizá cultura de la empresa, cuáles son estas habilidades, qué requerimientos, y es muy detallado. Entonces vamos a mirarlo esto con mucho cuidado y ver qué lenguaje utilizan, cómo llaman a las cosas, cómo podemos adecuar nuestra experiencia, nuestros estudios, lo que tengamos, y transferirlo aquí, esto es lo que llamamos los transferable skills, o sea, ¿qué tengo yo que puedo transferir a este puesto y que de esa manera puedo venderme, ¿no? A veces llamamos a las cosas de maneras distintas, pero son las mismas. Vamos a ver qué lenguaje usa esta empresa y vamos a utilizar este lenguaje. Esto a nivel solo del job description. Luego la empresa, hay mucha gente, y me comentaba Miriam que ella entrevista, que mucha gente ni se ha mirado la web de la empresa porque se les ha olvidado o no les ha dado tiempo, y te lo cuentan en la entrevista. O sea que te quiero decir que hay casos extremos, ¿vale? Yo voy mucho más allá de mirar solamente la web de la empresa, ¿vale? En la web vamos a ver qué productos, servicios, qué cosas interesantes hace esta empresa, qué va a desarrollar en el futuro, qué cosas. También podemos mirar el sector, ¿en dónde se sitúa esta empresa? ¿Dónde están los competidores? No sé, es que es infinito la información que hay. ¿Qué tienen en social media? O sea, ¿qué ponen en Twitter? ¿Qué cosas ponen en Facebook? Esos mensajes claves. Si ponen un mensaje en Twitter que es muy cortito, es algo que les interesa sacar y es algo que tú puedes comprobar, sin duda. Toda la información está disponible y en algún momento de la entrevista te puede ayudar y puedes recordar y decir, anda, es que, claro, es que he visto que tenéis una propuesta para dentro de 2 años traer este nuevo sistema o expandir en otro continente o lo que sea. Entonces, este tipo de información es muy válida para demostrar ese interés que tenéis en el puesto. Y esto solamente requiere un poco de trabajo y dedicación previa. A nivel de quién nos entrevista, está claro que solo nos podemos preocupar de lo que podemos controlar. Podemos tener los nombres de estas personas que nos entrevistan o no. Si no los tenemos, no pasa nada, podemos preguntar y no tienen ninguna razón para que no nos den los nombres de las personas. Va a ser 1, 2, va a ser HR, va a ser un panel, es solo a nivel recruitment agency. Pero vamos a saber qué tipo de entrevista y lo más seguro que sepamos estos nombres. Si tenemos las personas, podemos ir mucho más allá. Obviamente LinkedIn es el sitio donde ir para ver estos perfiles y para ver mucho más allá de la foto de la persona y ver quiénes son. Nos puede dar una idea de cómo es esta persona de manera de personalidad psicológica. Os pongo un ejemplo. Si vemos un perfil de LinkedIn y tenemos un sumario que nos cuenta la vida y milagros de lo maravillosos que son y es larguísimo, pues nos da una idea de que esta persona pues le gusta mucho expandir, enrollarse y el detalle, y esta es la manera que se comunica. Otra persona en el polo opuesto puede ser súper escueta, contarnos lo que ha hecho de una manera, pues eso, claro, ¿no? To the point. Es que no me sale en español, perdonadme que llevo muchos años aquí. Entonces, esto ya nos dice un poco cómo no comunicarnos con esta persona. La persona que es escueta, no le cuentes el rollo de la vida porque no te va a escuchar, ¿vale? Y esto es muy bueno saberlo por adelantado porque ya nos da pie a decir, vale, pues ya sé cómo comunicar y cómo adaptarme para que esta conversación sea fluida, porque es lo que es. Esto es una conversación, en una entrevista de trabajo. Vale, luego, la práctica. Si os lleváis una cosa de aquí, es la práctica. La práctica de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un roleplay, buscar amigos, buscar quien sea. Yo esto lo hago con clientes, es lo que más hago, las simulaciones de entrevistas en inglés. Es súper importante. Y luego el feedback. A veces no nos damos cuenta y cuando estamos contestando preguntas,
tenemos un lenguaje muy negativo, nos cuesta mucho decir qué bien lo hacemos las cosas, nos cuesta, y yo personalmente soy de la opinión que esto es una barrera cultural nuestra, que no está muy bien esto de decir qué buenos somos, a ver qué van a pensar, ¿vale? Entonces, si no nos quitamos esta barrera no vamos a poder competir con otras nacionalidades que no tienen estos problemas que tenemos nosotros, ¿no? Esto lo digo a nivel así de esto, pero es verdad, y yo lo veo con clientes, que no sabemos a veces vendernos o no queremos vendernos demasiado, a ver qué van a pensar, ¿vale? Entonces, lo de practicar es clave y tener un feedback constructivo, ¿no? Para poder mejorar. Y, pues digo, todo esto tiene un efecto positivo en estos nervios y son muchas de las cosas que podemos hacer. Tengo más cosas. Ponernos en perspectiva, es decir, vamos a ver, quien nos está entrevistando es una persona igual que nosotros, ¿vale? Es humano y tiene sus propios nervios y su propia presión. Si pensáis en los procesos de recruitment, en muchos casos cuestan muchos miles de euros. Estas personas están bajo presión porque necesitan el candidato adecuado y el contratar a alguien que no es el que queremos va a crear problemas y va a costar dinero, ¿vale? Estas personas, yo he hablado con gente que está en panels y tal, y están, igual que están nerviosos antes de empezar, ellos también están nerviosos. Entonces, tener en cuenta esto a nivel de poneros un poco a ese nivel y decir, oye, voy a hacérselo fácil a esta persona, a demostrarle que yo soy el que soluciona su problema, porque el candidato está solucionando el problema de la persona que necesita ese trabajo. Entonces, cuanto más fácil se lo hagáis al demostrar que yo soy vosotros lo que necesitan, todo va a ir mucho más fluido y va a tener todo un final feliz para vosotros. El inglés, muchos habéis comentado, el inglés no entiendo las preguntas o qué hago, no quiero que se me den cuenta de mi nivel de inglés, qué miedo, esto, ¿vale? Está bien, a ver, el inglés podríamos hacer otra charla de ello entera, entonces tampoco me quiero dedicar demasiado. Hay que practicar y hay que escuchar y hay que meterse en el mundo de Irlanda. Si estáis un poco más en Little Spain, hay que salir de ahí. Entonces, los recruiters, los managers en este país estamos todos muy acostumbrados a tratar con muchas nacionalidades, con muchos acentos. Estamos en un sitio multicultural y no es nada raro tener delante a alguien de cualquier sitio con cualquier nivel de inglés. Ahora bien, tenemos que ser honestos y estamos en una situación en que en una entrevista nos han preguntado algo y no hemos entendido lo que nos han dicho o no hemos entendido una parte de lo que nos han dicho. No podemos continuar una conversación medianamente profesional así, pero lo que sí podemos hacer es preguntar y no pasa nada por preguntar, ¿vale? Este miedo de no, ¿vale? El miedo no nos va a ayudar para nada, ¿no? Y quizá algo que yo siempre digo para crear esta fluidez en la conversación es no siempre decir sorry o sorry o... Es como tener preparadas varias opciones de cómo preguntar. O sea, si hay una parte de la pregunta que no has entendido, pues podemos decir sorry, can you clarify this bit for me? ¿Vale? O sorry, I didn't quite catch that. O sorry, can you repeat that for me? Entonces, si tenéis varias maneras de preguntar, la conversación va a ser mucho más fluida porque os puede pasar una vez, os puede pasar 2 veces o 3 durante la conversación, ¿vale? Y esto crea esa fluidez que queremos, ¿no? Pues son 2 personas hablando y vamos, no creo que nadie tenga problema en contestar y en repetir y en haceroslo fácil, ¿no? Porque es en su interés también que las cosas vayan bien. Eso a nivel del inglés. Luego, vale, puedes estar pensando, sí, maravilloso, todas las técnicas, toda la preparación, pero llego allí, al momento de estar en la recepción y me entra el ataque, con toda la preparación. Os he puesto aquí un par de otras técnicas que podéis hacer en el momento de antes de la entrevista o justo casi durante la entrevista. No esto, las fotos son las power poses, ¿no? No sé si, bueno, supongo que muchos de vosotros conocéis las TED Talks, que son muy famosas, podéis verlas en YouTube o en la web de TED Talks. Hubo una hace un par de años de esta profesora de la universidad, Amy Cuddy, donde hablaba de las power poses y su lema fake it until you make it. Entonces, esto lo que quiere decir es que se han hecho estudios que demuestran que si mantenéis una de estas estas son las más, digamos, contenidas, hay otras que son mucho más así
con los brazos para arriba y tal, si mantenéis estas poses durante 2 minutos, se va a crear un cambio en los niveles hormonales en el cerebro de testosterona y de, ¿cuál es la otra? Cortisol, que son las que regulan un poco el tema de la confianza en uno mismo y los niveles de estrés. Y va a crear esta sensación durante... Se usa para presentaciones o para entrevistas o para cualquier situación que te cree este tema, ¿no? A ver, lo tienes que hacer de una manera discreta. No os podéis poner delante del señor ahí 2 minutos, pues no sé si hay un sitio así un poco retirado, en el baño, en donde sea, ¿no? Que sí que, bueno, oye, nunca se sabe, ¿no? Esto es lo que ahora mismo se está comentando. Otra técnica que es mucho más, me lo comentó una profesora de drama, hace poco, es la de grow roots. Esto quiere decir que, imaginaros que estáis sentados en la recepción y estáis con un ataque. Cuando nos ponemos nerviosos, todo se nos sube, la respiración está aquí arriba y los músculos se elevan y está todo en tensión. Entonces, una visualización que podéis hacer es imaginar que os crecen raíces de las manos, de los pies, de las piernas, y vais a daros cuenta que todo desciende, ¿vale? Es algo que podéis hacer incluso delante de la persona que os está entrevistando, siempre que no perdáis la conversación por tantas raíces que os crecen, ¿no? Bueno, técnicas de respiración, intentar bajar la respiración de aquí arriba, aquí a la tripa, ¿no? Para un poco bajarlo todo. Hay muchas más cosas, visualizaciones. Esto es lo que hacen los atletas, los futbolistas de alto rendimiento. Visualizan toda la jugada o lo que hagan, esto lo hacen a nivel, y es ver, imaginar esta entrevista desde que estás sentado en la silla, notas la silla, ves, tienes a la persona delante, estás hablando, estás sonriendo, está yendo bien, estás viendo paso a paso, lo estás viendo en tu imaginación, y eso hace que cuando te sientes y estés de ahí, ya como que lo has pasado, ¿sabes? Ya lo has vivido de alguna manera, ¿vale? Y esto se hace en alto rendimiento y funciona, funciona también a cualquier nivel. ¿Vale? No me quiero enrollar más. Lo que ha hecho ella es un resumen, un sumario. Ha dicho, es un comentario, no es una pregunta, pero es otra oportunidad de venderte. Y es decir, vale, muy bien, entiendo que el trabajo requiere esto, esto y esto, y como ya he dicho, lo he hecho en mi trabajo anterior con éxito y sé que lo puedo hacer aquí. Estamos reinforcing, ¿no? este tema para vendernos. Luego ha hecho un comentario que otra vez nos demuestra la investigación que ha hecho. Es que he visto que tenéis unas iniciativas que me interesan mucho, compartir estas best practices con otras empresas. Esto me está diciendo a mí, como entrevistadora, oye, se ha hecho los deberes, estas cosas no están publicadas en todos los sitios, ¿vale? Esto ya hace, primero que recuerdes a este candidato por este detalle. Y esto, eso, crea una buena impresión. Al final, el plan de seguimiento que ha hecho luego, ha preguntado ¿cuál es el próximo paso de este proceso? Y esto lo que hace es que luego, en muchos casos, yo tengo clientes que han ido a una entrevista y me dicen, es que ya ha pasado una semana y no sé qué hacer, les escribo, no, qué vergüenza, van a pensar que soy un pesado. Vale, esto lo que está dando es dar permiso, estás pidiendo permiso y estás diciéndole, vale, si no escucho nada el lunes o martes, te puedo escribir un mail el miércoles, sin problemas. Te has pedido el permiso, te han dado el ok y no tienes problemas. Ya lo has planeado y lo has cerrado, ¿vale? Y se te quita otro tipo de estreses y nervios y puedes dedicar tu tiempo a otras cosas, ¿vale? Entonces, es un poco el crear digamos, es un sumario de todo y crear esta buena impresión. Una cosa que se me estaba olvidando. He leído que muchos recruiters, managers, toman la decisión de contratar dependiendo de estas preguntas que hace el candidato. Cuando tenemos una serie de candidatos que son muy similares a nivel de experiencia, de estudios, lo que puede crear esta diferencia son estas preguntas que haces.
esto, cómo demuestras este interés, cómo te has preparado y que, no sé, hay muchas cosas que puedes hacer. A lo mejor tienes un blog relacionado con estos temas. Oye, pues llévate la tablet y se lo enseñas. O tienes, no sé, has escrito un artículo en donde sea. Es que no hay límite a las cosas que puedes utilizar para que después te recuerden. Te diría que son un poco más benevolentes aquí que en España, según la percepción de lo que escucho. No vivo en España hace muchos años, pero por la percepción y lo que me cuentan mis clientes. Es complicado el tema de los periodos. Ahora bien, hay que ver qué hemos estado haciendo estos 2 años. No hemos estado tirados en la hamaca, hemos estado haciendo algo. A lo mejor hemos trabajado en algún proyecto, en algún voluntariado, o hemos tenido hijos, o lo que sea. Hemos tenido que estar haciendo algo en este periodo. ¿Vale? Yo te recuerdo un cliente que tuvo un bebé y en su currículum tenía un gap y ponía Chaos Manager. ¿Vale? Y yo lo vi y me pareció súper bien. O sea, claro que sí, ¿por qué no? Es que no has estado tirado ahí en tu casa, ¿me entiendes? O sea, que tener la confianza que sois un profesional, que habéis tenido un periodo, que habéis hecho otras cosas. Yo tuve un par de años que me dediqué a ser fitness instructor y luego volví al mundo de las finanzas. O sea, que te quiero decir que... Y nadie me ha preguntado por qué. En España sí me lo preguntaban. En España sí, pero aquí nadie me ha juzgado de esa manera. ¿Entiendes? Entonces, ser honestos y decir, oye, este periodo de tiempo lo he dedicado, a lo mejor habéis venido aquí y habéis tardado un tiempo en adecuaros a vosotros, a la familia, a lo que sea, al país, a lo que sea. Ser honestos, sí, no tenéis que dar no deis mucha información personal en las entrevistas porque no se debe, ni os deberían preguntar por hijos ni por nada de eso. Pero cuanto más honestos seáis y más expliquéis ese periodo de tiempo, no tiene por qué haber ningún problema. Depende todo de a quién se lo estés contando, qué quiere la empresa, depende de muchas cosas, pero a nivel, ten la confianza en ti misma de decir, oye, yo es que he dedicado este periodo de tiempo a esto, y esto es lo que yo he decidido hacer, esta ha sido mi decisión. No tienes por eso porque estás ya fuera del mercado de trabajo, para nada. Hay veces que en estos grupos hay una de las personas del grupo es parte del recruitment o parte que están un poco mirando y tal. Vamos a ver, eso lo hacen para ver cómo son tus communication skills, cómo te comunicas, cómo te comportas, porque a veces la gente baja la guardia cuando no estás delante del entrevistador, bajamos la guardia y a lo mejor nos ponemos a criticar, pues vaya, no me han llamado, ya me tienen esperando no sé cuánto, ¿sabes? Somos muy así, ¿no? A veces, ¿no? Y a lo mejor se lo estás contando al que es el recruiter, que está allí espiando, ¿sabes? Entonces, lo único que yo te diría es que seas de una manera, o sea, ser tú misma, pero de una manera, comportándose de una manera profesional y siempre ten en cuenta que estamos en una entrevista. En la situación que estemos, en cuanto pises ese edificio, esa oficina, estás en modo entrevista, ¿vale? Y tienes que ser la mejor versión de ti misma. Puedes prepararte y puedes tener cosas delante de ti que te ayuden, ¿vale? Ahora bien, si sabes, sobre todo si sabes que te van a llamar, puedes hacer mucha de esta preparación que hemos hablado, que la puedes hacer, y de hecho puedes tener estos ejemplos, estas historias delante de ti. No quiero decir que vayas a estar leyendo un papel porque eso no va a ser natural, pero vas a tener muchas guías o post-its o lo que quieras tener. Y esto va también para entrevistas por Skype, que en las entrevistas por Skype os van a estar viendo, pero siempre podéis tener ahí el post-it detrás de la pantalla, ¿no? Para que un poco es tu PowerPoint, ¿no? Es un poco estas cosas que a lo mejor no te salen de repente y, oye, no tenemos que estar mirando a la persona a los ojos durante 40 minutos, siempre podemos pensar mirando el post-it un poco, ¿no? Entonces, te quiero decir que tienes estas cosas que te pueden ayudar, que no las tienes en una entrevista presencial. Está claro que el listening y que tienes que enterarte de lo que te están diciendo, pero como he dicho, si no te enteras, pregunta, que te lo repitan sin ningún problema y con seguridad en ti mismo. Las personas quieren tener más de una opinión y quieren luego ellos sentarse y decir, oye, ¿a ti qué te ha parecido? Venga, ¿te ha parecido bien? No, ¿vale? A ver, esto es
hay que tener la energía para tener la misma energía con el primero que con el segundo que con el tercero, ¿vale? Porque al primero tenías la energía y tal, y se va a reunir con el tercero, porque a mí no me parece que me estás hablando de la misma persona, ¿vale? Entonces, ahí te viene la práctica y la experiencia. Y da igual que te pregunten la misma pregunta, la misma respuesta. Tienes que mantener ese interés y esa energía. Les puedes contar historias distintas o les puedes contar la misma historia. Pero, como te he dicho, las palabras no son tan importantes como tu ímpetu y tu interés y tu energía y tu body language. Es lo más importante. Eso es lo que transmite el interés, ¿vale? Que la historia sea igual o distinta no es tan importante. Si es distinta, pues casi mejor, ¿no? Porque si estas tres personas luego se reúnen, oye, pues a mí me ha contado esto, fíjate, no, pues a mí me contó una historia de no sé qué, qué interesante. Y les das más rollito, ¿no? para ellos comentar. Pero es eso, hay que mantener esa energía y tener la fuerza mental, ¿no? Y preparación para que tengo que estar en una hora contándoles el mismo rollo, pues ahí soy la mejor en una hora. Y tengo la energía, vamos, que me sobra. Sería más preparar una entrevista de panel. Hay un número de personas que en muchos casos pues impone más, ¿no? Que te tienes delante 3 o 4 personas que te están mirando, que te están escuchando, que tienes que adaptar tu lenguaje a varias, ¿no? Esto, lo primero, un poco acostumbrarte a la idea de que esto es así. Pero a nivel de entrevista es entrevista. Si es una cosa muy técnica, muy específica, obviamente tienes que saber de lo que estás hablando y de lo que necesitan. Y tienes que demostrárselo y justificarlo, ¿no? Si quieres ser profesor o si quieres investigar o lo que sea, tienes que demostrar este interés. Es que las bases son las mismas. Este interés y ese conocimiento por esa institución. Y lo mismo, igual que investigamos una empresa y su sector, puedes investigar el sector de nuestras universidades. ¿Dónde está? ¿En qué puesto está el ranking de esta universidad? ¿En qué destaca? Yo qué sé, 1000 cosas. Pero la preparación básica es igual. Simplemente tienes que transferirla a ese sector. Hablaba de entrevistadores que eran muy jóvenes, que no tenían preparación, que estaban entrevistando gente con 2 carreras. Más que una pregunta era un comentario, ¿no?, de frustración, ¿no?, ante esto que pasa, ¿no? Y si es cierto que pasa, hay entrevistadores, sobre todo a nivel de recruitment agencies, que son gente muy joven, 20 años, que realmente no tienen una experiencia laboral muy grande y están entrevistando puestos de importancia. Esto, lo queramos o no lo queramos, es la realidad y es otro obstáculo más que tenemos que pasar para llegar al siguiente paso. Realmente no nos podemos frustrar por este hecho y es algo, bueno, pues que el mercado es así. Estos puestos son básicamente de ventas, ¿no? El mundo del recruitment es un mundo de ventas y van a contratar a gente con experiencia en ventas mucho más que con experiencia en HR o en psicología o tal, ¿no? Quizás sea que es más el campo que necesita. Pero quieren que sean personas que vean este candidato y sean capaces de venderlo a su cliente. Esto genera mucho dinero, muchas comisiones y lo que quieren es gente de ventas. Y por eso están estas personas ahí, ¿no? Entonces es un poco que es lo que hay y tenemos que gustarles y tenemos que, importante si sabemos quiénes son, que lo hemos visto en LinkedIn, que es una persona de background de ventas, pues ya sabemos cómo comportarnos, ya sabemos lo que le interesa. Vamos a vendernos para que pasemos al siguiente paso, que es hablar con el manager o con quien sea de la empresa de verdad, ¿vale? Entonces es adecuar este diálogo dependiendo de con quién estemos hablando. Es algo que no se debería tratar en una entrevista, en este momento de la entrevista. Hay veces que quizá el recruiter lo primero que va a preguntar es ¿pero cuánto dinero queréis? O no sé qué, os va a empezar a pinchar, ¿no? Hablamos de que son gente de ventas que está en una negociación con su cliente. Su cliente le ha dicho, tantea al candidato a ver si quiere, a ver cuánto quiere, ¿vale? El consejo general es nunca dar una cifra o tener muy claro el sector y el puesto, qué es lo que se está ofertando, qué se está ofreciendo, si es que queréis dar una cifra. Pero los sueldos son muy variables dependiendo de empresa a empresa y yo recomendaría nunca dar un dato. Siempre decir, oye, estoy empezando o lo que sea, soy flexible, lo que queréis contarle, pero nunca dar, quien dé el primer dato pierde en la negociación,
¿no? Luego, a nivel de cuando ya estáis en una entrevista, nunca en esto de queréis preguntar algo, preguntéis cuánto es el sueldo, aunque no lo sepáis, ¿vale? Porque eso es lo que, la impresión que da, y tú me puedes corregir, es que lo único que te interesa es saber cuánto me van a pagar y coger mi sueldo y largarme a casa. Entonces, el momento en el de negociar salario es cuando ya te has vendido, que tienen un interés en ti y te han ofrecido el puesto. Ahí, cuando ya te quieren de verdad, es cuando negociamos, cuando te van a decir, pues nuestro salario es tal o tal, o esto es lo que hay, y tú entonces puedes intentar